Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre la presión. Bien, ¿qué es la presión? La presión se representa con la letra P mayúscula y ¿qué es lo que mide? Mide la fuerza sobre una determinada superficie. ¿Esto a qué me refiero? A que si nosotros intentamos clavar un objeto con una superficie plana, sería muy difícil o tendríamos que ejercer mucha fuerza, ¿no? ¿Y qué pasa cuando clavas un clavo con una superficie afilada o puntiaguda? Es mucho más fácil debido a que genera una menor resistencia. Esto me refiero a que aplicamos una fuerza menor porque tiene un área muy pequeña, entonces generamos más presión. Entonces eso facilita que atravesemos la pared o algún objeto. Bien, estas presiones se miden normalmente en newton sobre metro cuadrado, que es igual a un pascal. También en el sistema internacional también se miden en atmósferas, pero la conversión a atmósferas no es como de metros a centímetros, porque la atmósfera está dada por la presión atmosférica que genera en la Tierra. Existen varios tipos de presiones, que sería la presión relativa, la presión hidroestática, la presión atmosférica y la presión absoluta. Y sobre todas estas les van a hablar mis compañeros más adelante. Existen diferentes tipos de presión. Uno de ellos es la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejercen los fluidos estáticos sobre la superficie de un objeto. Estos fluidos se encuentran de manera estática, pero las responsables de ejercer dicha fuerza son las moléculas de este fluido. Otro tipo de presión es la presión absoluta. La presión absoluta es la suma de la presión que ejerce un sistema más la presión que ejerce el aire sobre este mismo sistema, es decir, la presión total. La presión manométrica es la diferencia de la presión ejercida sobre un sistema y la presión atmosférica. Otro tipo de presión es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la es la presión que ejerce la, el aire, por así decirlo, sobre la superficie terrestre. Este se toma como referencia el nivel del mar. Otro tipo es la presión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce, o la fuerza que ejerce la sangre sobre una arteria, sobre la superficie de una arteria. Y la presión y la presión osmótica, que es otro tipo de presión, es la fuerza que ejerce es la fuerza que ejerce un fluido sobre una membrana semipermeable cerrada y que choca contra el movimiento del agua de esta misma. Instrumento que sirve para medir la presión, que es el manómetro, y diferentes sistemas de un auto que funcionan con el principio de presión. Bueno, recordando que este manómetro funciona en la escala de kilopascales y libras por pulgadas cuadradas, podemos medir la presión, pero recordando que los kilopascales es una unidad muy pequeña, normalmente usamos las libras por pulgada cuadrada. Aquí vamos a medir la presión de este neumático que tiene una presión determinada. Como pueden ver, tiene 0 libras, porque no estamos midiendo ninguna presión, pero al momento de que vamos a medir la presión en este neumático, obtenemos 28 libras. Recordando que los gases, al estar en una temperatura ambiente, tienen un volumen determinado, pero cuando nosotros aumentamos la temperatura, ese volumen aumenta y por lo tanto aumenta la presión. Aquí les voy a mostrar otro sistema que funciona con el principio de presión. Este es un carburador. Nosotros, al generar una presión aquí en esta bomba, la obtenemos al momento de presionar nuestro pie en el acelerador, tenemos un tanque de gasolina, que este recipiente a llegar la gasolina hasta acá gracias a la presión que ejercemos en el carburador. Y como observamos aquí, el agua va saliendo aquí. Esto sería como si fuera la gasolina que llega a nuestros cilindros. Otro elemento que tenemos muy comúnmente en un taller es el gato hidráulico. Recordando que el gato hidráulico, a nosotros ejercer una fuerza aquí, la fuerza se duplica aquí. Esto se debe al principio de Pascal. Un compresómetro es una herramienta muy útil en nuestra área y en cualquier área que conlleve motores de combustión interna, pues este nos dará las medidas de las compresiones generadas por las presiones en nuestros cilindros. Está conformada por un manómetro, el cual, mediante su reloj, nos dará la medida de nuestra presión. Después sigue una válvula de retención, la cual permite que los gases que entren no puedan salir, a menos que sea presionada su válvula de fuga.
Después tenemos una manguera, en este caso de caucho. Y finalmente una boquilla que va a variar dependiendo del tamaño de nuestra bujía. Para hacer una medición en un motor de un automóvil con esta herramienta, lo que tenemos que hacer es desconectar el cable de bujía o la bobina, dependiendo del modelo del auto, y después quitar la bujía y donde va la bujía colocar nuestra boquilla, atornillarla. Una vez atornillada, lo que se procederá es darle marcha o arranque a nuestro motor hasta que nuestro manómetro nos proporcione una medida máxima, que será nuestra compresión máxima de nuestro cilindro. Vamos a averiguar que un cilindro está mal si al momento de medir las presiones en cada uno de ellos, una es más baja que todas las demás. Eso querrá decir que en ese cilindro existe una fuga. Cuando nos sumergimos en el mar o en alguna alberca, a determinada profundidad comenzamos a sentir una pequeña molestia en los oídos e incluso un poco de presión en todo el cuerpo. Esto se debe a que estamos sufriendo un fenómeno llamado presión hidrostática. Bueno, ¿y qué es este fenómeno llamado presión hidrostática? Esta presión consiste en que un determinado fluido ejerce fuerza sobre el área en la que se encuentra, esto debido al peso de sus moléculas, y cabe destacar que a mayor profundidad mayor va a ser la presión. Bueno, ¿y cómo se mide esta presión hidrostática? Se mide gracias a un dispositivo llamado manómetro de mercurio. De este lado les pondré una imagen para que puedan apreciarlo mejor. Este dispositivo consiste en un tubo en forma de U, el cual dentro de él tiene mercurio y en uno de sus extremos tiene una manguera de goma, la cual se va a introducir al fluido que quieras medir la presión. Cuando esta manguera se introduce a ese fluido, el aire que se encuentra dentro de esa manguera lo va a empezar a empujar el fluido, porque digamos que ese fluido quiere pasar a la manguera y este aire va a empezar a recorrer el tubo y por ende va a empezar a empujar el mercurio y así se va a medir la presión. Y cabe destacar que este tubo tiene su respectiva escala y sus respectivas medidas. Bueno, y a continuación haremos un pequeño experimento tratando de mostrar este fenómeno llamado presión hidrostática. De este lado tenemos un pequeño recipiente con agua y de este otro tenemos una botella cortada y en la parte de la tapa tenemos un globo. Al introducir esta botella, el aire que se encuentra en esta parte, el agua va a empezar a ejercer presión a ese aire y ese aire va a empezar a subir al globo, como se puede mostrar justo ahora. Esto se debe a que, como ya lo acabo de mencionar, el agua ejerce presión sobre el aire porque, por decirlo así, quiere sobrepasar este límite y llegar a esta parte de la botella. El baumanómetro es un instrumento médico utilizado para medir la presión arterial de manera indirectamente. Sus unidades de medida principalmente son milímetros de mercurio, que equivale a 133.32 pascales. La presión arterial es la fuerza con la que el corazón bombea sangre a través de las arterias. Está comprobado que un dulce o un refresco puede ayudar a aumentar la presión debido a que son ricos en azúcares. En el ciclo de bombeo, el corazón pasa por un máximo de presión que coincide con el bombeo de sangre. A este punto se le llama sístole o contracción, que es cuando el corazón se contrae, que de los niños es aproximadamente de 95 a 100 milímetros de mercurio y para adultos de 90 a 120 milímetros de mercurio. Tras llegar a un punto máximo de presión, el corazón se relaja y se llena de sangre procedente de las venas, que es cuando se expande. A este punto se le llama diástole o relajación, que para los niños es aproximadamente de 65 milímetros de mercurio y para adultos de 60 a 80 milímetros de mercurio. ¿Cómo funciona el baumanómetro? Es un brazalete que es inflado manualmente con una perilla y la presión del brazalete del aire se mide con un manómetro, que es un instrumento para medir la presión en fluidos que están contenidos en recipientes cerrados. Y esto nos puede ayudar a indicar la presión sanguínea. La opresión en el brazo se eleva a tal grado que cesa el tránsito de sangre en la arteria. La perilla tiene una válvula de escape que ayuda a liberar la presión de manera controlada. El estetoscopio es utilizado para medir los intervalos o para escuchar los intervalos de audición que están en la arteria. Sistema de freno. Este sistema está basado principalmente en el principio de Pascal. Este principio nos dice que cualquier presión ejercida sobre un fluido que se encuentre en un recipiente será de igual magnitud en toda dirección. Otra definición un poco más sencilla sería que la presión de entrada es igual a la presión de salida. Como podemos observar, este sistema consta de varias piezas, pero solamente tomaremos 4. La primera sería el pedal, en la cual nosotros ejercemos una determinada presión para el frenado. Esta presión llega a esta otra pieza conocida como booster,
la cual es la encargada de potenciar las veces necesarias para poder frenar las 4 ruedas del vehículo. A su vez, acciona a la bomba de líquido de frenos. Esta bomba es la encargada de esparcir esa presión aumentada sobre el líquido. Como podemos observar, también consta de un depósito, el cual es el encargado de suministrar el mismo líquido. Como les dije, el líquido recibe esa presión y, como sabemos, los líquidos son muy poco compresibles, siendo así que es ideal para este sistema. Aquí el líquido viaja y llega a través a esta pieza conocida como caliper. En este caliper nosotros contamos con unos pistones, los cuales reciben la presión del líquido y empujan a estas piezas conocidas como balatas. Estas balatas se encuentran al contacto directo con el disco y, al ser empujadas, frenan el mismo, siendo así que así funciona el sistema de frenado. Como podemos observar, este sistema ya es un tanto avanzado, ya que consta de ABS. El ABS cumple con el mismo principio, solamente que es un poco más confortable en el momento de que nosotros damos un frenado muy brusco. Un dato muy interesante del líquido de frenos es que es resistente a altas temperaturas y es muy corrosivo para la pintura de nuestro vehículo. Puesto que tienes una de estas en tu casa, pero también te apuesto que no sabes usarla. Bueno, el principio de una olla a presión es muy básica. Solo influyen 2 factores, la temperatura y la presión. Ahora vamos a poner rápido el ejemplo de cocinar frijoles. Echamos los frijoles, el agua, y esta tapa lo que va a hacer es cerrar herméticamente la olla. Todo el aire acumulado dentro de esto, más el vapor de agua que se genera, va a crear una presión. ¿Esta presión qué es lo que va a hacer? Bueno, a mayor presión, mayor temperatura, y también a mayor presión, el punto de ebullición del agua es más alto. ¿Por qué digo esto? Bueno, si el agua aquí normalmente hervía a los 100 grados, en una olla a presión el agua llega a una ebullición de 130 grados. Esto se traduce a que tus frijoles van a estar más rápido en menos tiempo. Ahora, te preguntarás, ¿pero qué pasa con toda esta presión que se genera aquí? Bueno, pues simplemente es expulsada por un liberador de presión que se encuentra en la tapa. Normalmente las ollas a presión están calibradas para una presión máxima de 120 kilopascales. Así que cuando la presión llega a esa magnitud, el bote, esto va a hacer botar, y mediante esta válvula la presión acumulada va a empezar a salir poco a poco. Es así que puedes tener unos frijoles rápidos, ricos y sencillos mediante una olla express. Como pudimos observar en el transcurso del video, los dispositivos para poder medir la presión son fundamentales en la industria automotriz. Los ejemplos que platicaron mis compañeros anteriormente son dispositivos de las presiones mecánicos, ya que se utilizan en piezas mecánicas de los carros. Y debido a esto, en el dispositivo de la presión debe de tener en su interior algo mecánico para poder medir la presión y decidirnos cuánto de presión tiene. Por ejemplo, en el de cuánto aire tienen las llantas, ponen donde está donde entra la presión del aire, y adentro se tiene que mover como un tipo en medio para que gire, y depende de cuánto tiempo gire o cuánto tiempo lo expulsa, eso es lo que marca la agujita de cuánto tiempo tiene de aire. Eso es uno de los ejemplos y eso es por su mecanismo mecánico que tiene adentro. Y bien, esto depende de la práctica, porque en lo práctico siempre va a haber un margen de error mínimo. Solo en la teoría es exacto porque hacemos los cálculos, pero tiene que ser muy mínimo, o sea, no tiene que ser muy excesivo, porque si no estaría mal nuestro dispositivo y ya no sería normal. Bueno, esto sería todo para nosotros. Espero que les haya gustado cómo expusimos sobre el dispositivo de la presión. Y eso sería todo. Y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en las clases.